El presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios federales presentaron detalles del plan de la consulta que se llevará a cabo para recoger el sentir de los habitantes de las comunidades por donde pasará el Tren Maya. Esto es muy importante porque se está cumpliendo no solo con lo que establece la ley, sino con el compromiso que tenemos de mandar obedeciendo, de gobernar con el pueblo. Informó que la consulta se realizará en municipios de 5 entidades, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el próximo 15 de diciembre, y aseveró que se respetará la voluntad de los ciudadanos. Dijo que la consulta es un ejercicio de democracia participativa con carácter vinculatorio. Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que desde el planteamiento del proyecto se ha tenido diálogo con las comunidades indígenas ubicadas en el trayecto del Tren Maya. Hemos ubicado alrededor de 3.425 localidades indígenas con 40% y más de población indígena que son los destinatarios de este proceso de consulta. Y como ha sido dicho, pues esta consulta será realizada en coordinación con Fonatur, que es la autoridad responsable del proyecto, con la Secretaría de Gobernación, que en este caso fungirá como órgano garante, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y aseguró que en el proceso de consulta participarán únicamente indígenas del sureste de México, porque es con ellos con quien se busca obtener beneficios justos y equitativos. Eric Pinto, 21 Noticias.